pues en general. Entonces, otro de los términos con lo que se les conoce es un esguince alto de tobillo, y estos generalmente van a estar asociados a un trauma que va a ser rotacional y puede estar asociado pues a las fracturas del peroné. Y pues vamos a empezar hablando sobre los tornillos transindesmales, y pues vamos a ver que es un método que es comúnmente utilizado, pues es fácilmente aplicable y es pues altamente reproducible por los ortopedistas, y por eso veremos que pues tiene uno de buenos a excelentes resultados, y es por eso que se le conoce como el estándar de oro para el tratamiento de las lesiones de la sindesmosis. Entonces, pues como para empezar a hablar sobre el mecanismo de trauma o el mecanismo de lesión de la lesión de la sindesmosis, entonces lo principal que vamos a ver es un mecanismo de rotación externa, donde inicialmente vamos a tener entonces una lesión del ligamento tibiofibular anterior. Por medio de la fuerza de rotación, entonces vamos a tener una lesión del ligamento interóseo, y luego vamos a tener una lesión de la membrana interósea. Generalmente, en la mayoría de los casos, el ligamento tibiofibular posterior inferior se va a respetar, y va a servir como un mecanismo de bisagra por medio del cual se va a ver la rotación externa del peroné, como vemos en la imagen. Entonces, pues según la teoría de Laut-Hansen, entonces estos mecanismos se van a dar sobre todo cuando tenemos al paciente en una posición de pronación, y lo podemos ver tanto en abducción como en la rotación externa, pero también podemos ver este mismo mecanismo cuando tenemos el paciente en supinación, y también vamos a tener el mismo trauma rotacional de la rotación externa, donde vamos a tener esa cascada, pues, o el seguimiento de estas lesiones que se va a ver de una forma rotacional a través del tobillo, y vamos a tener, pues, a caer, o el último resultado va a ser la lesión, pues, de la sindesmosis, asociado a todas las múltiples fracturas, pues, o lesiones que podemos tener en el tobillo. Entonces, pues para hacer la reducción de la sindesmosis, entonces, pues una vez hayamos estabilizado la fíbula, en caso de que tengamos la fractura de la fíbula, pues, o del peroné, entonces la idea es hacer una reducción por medio de una pinza de puntas o una pinza periarticular, donde vamos a ubicar la punta lateral en la cresta del peroné, y la punta medial de la pinza, entonces la debemos ubicar en el tercio anterior de la superficie de la tibia, para así lograr un adecuado cierre de la sindesmosis, y verificando pues la reducción tanto en los rayos X AP en la lateral, y en la mortaja también la podemos ver reducida. Entonces, ¿cómo vamos a definir que tenemos una adecuada reducción? Entonces, en una imagen anteroposterior, entonces vamos a ver el espacio claro tibiofibular, que sería el espacio que tenemos aquí, va a ser menor a 6 milímetros. La sobreposición tibiofibular, entonces esta debe ser por encima de 6 milímetros, perdón, no centímetros sino milímetros, y cuando la damos en una imagen, en una mortaja, entonces vamos a tener una sobreposición tibiofibular que debe ser superior a 1 milímetro, y el espacio claro medial debe ser, este es controvertido, pero pues debe ser entre pues menor a 5 o menor a 4 milímetros, dependiendo de dónde lo revisemos. Entonces, cuando vamos a hacer la fijación, entonces ya una vez tengamos la sindesmosis reducida, debemos poner el tobillo en una posición neutra de dorsi o plantiflexión. Se debe hacer una perforación que debe ser entre 2 a 5 centímetros proximales a la superficie articular, pues, tibiotalar, y se debe hacer la perforación en una manera pues paralela a la superficie articular. Debemos tener una angulación que sea entonces entre 25 a 30 grados hacia anterior, y pues, se han descrito pues múltiples técnicas. Se pueden utilizar tornillos de 3-5, tornillos de 4-5, se pueden perforar 3 corticales, o se pueden perforar las 4 corticales, y vamos a ver que sobre esto hay controversia en la literatura, pero no hay una recomendación pues clara de sobre si hay superioridad de una de estas técnicas sobre la otra. Entonces, al momento de, pues, una vez tenemos el tornillo, entonces se ha recomendado en la literatura retirar este tornillo una vez tenemos la cicatrización de la sindesmosis, excepto en los casos en los que el tornillo pues falle o el tornillo esté roto, ya que vamos a ver que este es un mecanismo de fijación que es rígido, por lo que disminuye la movilidad del tobillo, y muchas veces luego de que el paciente inicia pues la marcha y el apoyo, este tornillo puede fracturarse.
lo que pues en la mayoría de los casos no necesariamente indica que tengamos que retirarlo porque ya se le devuelve la movilidad que tendría la sindesmosis. ¿Qué inconvenientes se le han visto al tornillo transindesmal? Entonces, estos pacientes pueden tener más altas tasas de mala reducción, pero pues, y esto puede llevar a que tengan peores resultados funcionales en cuanto a la escala AOFAS y disminución en los arcos de movilidad. Sin embargo, la literatura también es clara en decir que no es el tornillo el que haga la mala reducción. El tornillo lo que mantiene es una reducción, es el ortopedista el que tiene una mala técnica, hace una mala reducción, lo único es que el tornillo pues, va a quedar fijando la reducción en la que se le ponga. Entonces, pues en cuanto a las teorías que les mencioné sobre si poner pues un tornillo que cruce las 3 corticales, que cruce 4 corticales de 3.5 o de 4.5, entonces hay múltiples estudios, sobre todo pues estudios biomecánicos, por ejemplo este estudio publicado en el 2013 en el Foot and Ankle International, donde lo que buscan es comparar la implementación de tornillos de 3.5 y de 4.5 y que crucen 3 o 4 corticales. Entonces, pues lo que hicieron en este estudio fue aplicar tornillos que fuera de 3.5, que tuviera las 4 corticales, de 3.5, 3 corticales nada más, de 4.5 con 4 corticales o de 4.5 con 3 corticales. Y lo que ellos encontraron es que no hay una clara diferencia estadísticamente significativa en cuanto a, al momento de hacer la dorsiflexión, la fuerza que se imprime sobre la fíbula distal en la dorsiflexión con los tornillos de 3.5 o de 4.5, independiente de si es 3 o 4 corticales. Y al momento pues, de hacer una rotación externa del pie, lo que quiere decir una rotación interna de la tibia, que este se ha descrito como el mecanismo que más podría generar lesión sobre la sindesmosis una vez esté fijada. Entonces ellos describen que también aplicando una fuerza de 1000 newtons como en carga axial en la superficie articular, tampoco se ve que haya diferencias claras entre los 4 sistemas pues, que estamos utilizando. Todos tienen una fuerza que se le imprime al peroné y una fuerza rotacional que es similar y no hay diferencias estadísticamente significativas entre estos. Entonces ellos no encuentran diferencias significativas en la estabilidad del peroné y en la fuerza que se le imprime a esta con los diferentes tamaños de los tornillos ni con la cantidad de las corticales que era estabilizada. Entonces, pues si no necesariamente tenemos que violar la cortical medial, entonces ¿qué beneficios puede tener esto? Pues como no vamos a perforar la cortical medial, pues no tenemos la ventaja de que no necesariamente vamos a lesionar las estructuras que van medial, como lo son el nervio o la safena, que esto puede ser una de las complicaciones que puede pasar con el tornillo, con el botón de sutura. Y pues sí se han descrito métodos para disminuir el riesgo con el botón de sutura, para disminuir el riesgo de que tengamos estas lesiones neurovasculares, pero esto implicaría hacer una nueva herida que es medial para así pues asegurarnos dónde va a quedar la placa del botón de sutura, pero entonces también si disminuimos el número de incisiones, disminuimos pues además de la cicatrización, vamos a disminuir el riesgo de infección pues al momento de cerrar vamos a disminuir el riesgo de granulomas que podamos tener con el material de sutura que utilicemos. Otra de las ventajas y sobre todo la más importante que se ha descrito, según el doctor Kim en el 2016, que tiene el tornillo transindesmal, es que la fijación que se da con esto tiene una mayor resistencia y puede soportar mayor peso, mantener la reducción distal bajo mayores condiciones de peso, lo que podría favorecer a los pacientes que tengamos con una condición de obesidad, que podría dar una fijación más rígida. Pero esto no quiere decir pues, que a todos los pacientes obesos les vaya excelente con el tornillo transindesmal. Por ejemplo, en este estudio, donde ellos recopilan 888 pacientes con una fractura rotacional inestable, y de ellos 364, o sea el 41% tenían una lesión de la sindesmosis, todos ellos se trataron con un tornillo sólido y pues de estos 364 excluyeron al 41% también. Quedamos en total con 213 pacientes y los dividen en dos grupos. El 52% pacientes no obesos los definen como un índice de masa corporal por debajo de 30 y el 48% pacientes obesos, índice de masa corporal por encima de 30. Vemos que las características de las lesiones eran muy similares, pero pues ellos encuentran que hay una gran diferencia, pues una diferencia significativa en los pacientes obesos y los no obesos,
del espacio claro tibiofibular del que hablamos inicialmente en cuanto a los dos grupos de pacientes, donde estaba más abierto el espacio tibiofibular pues, claro en los pacientes obesos que en los no obesos, y veremos que esto, pues, esto va a influir en peores resultados. Entonces, luego de pues al final del estudio analizaron cuál fue la pérdida de la fijación. Tuvieron en el grupo de obesidad el 15% de los pacientes tuvieron una pérdida de la fijación versus solo un 1.8% en el grupo de pacientes no obesos, y vemos pues que pues se utilizaban uno o dos tornillos, no vieron resultados que fueran estadísticamente significativos. Ellos encontraron que ni el tabaquismo, ni la diabetes o la elección de la fijación se asociaba pues a factores que influyeran en la pérdida de la reducción, pero encontraron que además de la obesidad, la otra variable que tenía una asociación significativa, como les mencioné, era que tuvieran una pérdida pues, o una alteración mayor del espacio claro tibiofibular inicial. Ellos encontraron entonces que las diferencias eran pues, de 8.6 milímetros versus 5.6, la diferencia de este espacio, en los pacientes que tenían pérdida de la reducción versus los que no tenían una pérdida de la reducción, y que los pacientes obesos tienen hasta 12 veces mayor riesgo de tener una pérdida de la fijación. Esto es solo con los tornillos transindesmales. Sin embargo, también se han descrito que los pacientes que son llevados a fijación con sutura también pueden tener mucho más riesgo de pérdida de la fijación por la fuerza y por el peso que se le imprime al material del botón de sutura. Entonces, pues otra de las características importantes que se analizan en los artículos es la costo-efectividad que va a tener, ya que los costos son bastante diferentes en cuanto a poner un tornillo o a poner un botón de sutura de 21, más o menos hasta los $30 contra $850 hasta los $880 que puede valer un botón de sutura. Pero entonces ellos analizan pues, los casos, y cuando la tasa del retiro de los tornillos es sintomático, si es menor al 13.7%, es más costo efectivo poner entonces tornillos transindesmales, y cuando esta tasa de retiro está por encima del 17.5%, entonces ya pues, la balanza se va hacia el botón de sutura. Pero entonces, ¿en qué pacientes es necesario siempre retirar el tornillo? Y sobre esto también se han descrito múltiples artículos sobre cuándo se deberían retirar estos tornillos. No se debería hacer de una manera pues, sistemática, y esto lo proponen en este artículo del Bone and Joint Journal del 2014, donde ellos estudian 51 pacientes, 25 se llevaron a un grupo de retención del implante, por lo menos para ver los resultados a un año, y 26 se les hizo el retiro a los 3 meses. Ellos encuentran que en los resultados funcionales, el OMAS, hay unos resultados de 82.4 contra un 86.7 en los pacientes que se retiraron. No tienen resultados pues, estadísticamente significativos. En la OFAS también tenían unos resultados muy similares, 88 contra 90, y en la escala análoga del dolor, pues los resultados o la diferencia tampoco era clínicamente significativa. Y en los arcos de movilidad, pues la dorsiflexión de 10 a 13 grados y la plantiflexión de 33 contra 31 grados, tampoco resultados estadísticamente significativos. Y el espacio claro tibiofibular, pues también pues 5 contra 5.3 milímetros, no hay pues, resultados o diferencias estadísticamente significativas, por lo que ellos definen que por lo menos a un año no sería tan necesario, ya que ellos encuentran que en los pacientes en los que se retuvo el implante, el 76% de estos pacientes tenían fractura o aflojamiento que era asintomático del tornillo, por lo que no indicaba un retiro necesario de este tornillo, que podía dejar ahí y el paciente podría recuperar su movilidad y su función. Otra de las, pues de lo que nos tenemos que plantear, entonces, es pues, cómo son los resultados funcionales que vamos a tener entre estos grupos de pacientes, y la mayoría de los estudios son a un corto o mediano plazo. Sin embargo, ya se empezaron a hacer estudios que son a más largo plazo. Este, por ejemplo, es de 6 años, diferenciando los pacientes entre la fijación con un tornillo tricortical de 3.5 y con el botón de sutura. En este caso se analizaron 17 pacientes, pues al final de la recopilación de la información, 17 pacientes con la fijación del tornillo y 16 con la fijación de sutura, y se les hizo un seguimiento promedio de 7.1 años. Este es un estudio publicado en Finlandia, y de él se empiezan a derivar pues, múltiples otros estudios. En cuanto al resultado radiológico, entonces ellos encuentran que la tasa de malreducción
intraoperatoria, hacían una tomografía intraoperatoria, la tasa de malreducción era similar en ambos grupos. Luego de los 2 años, entonces estas tasas eran un poco mayores en los pacientes que eran llevados a la fijación con el tornillo, pero al cabo de pues al final del seguimiento, que fueron en promedio 7 años, las tasas de malreducción se volvían a igualar pues parcialmente en ambos grupos, por lo que inicialmente se ha descrito que la fijación con el endobotón puede tener una mejor tasa de reducción. Sin embargo, a un largo, pues a un periodo de seguimiento largo, esta mala reducción se podría igualar en estos dos grupos. Y también estudian entonces la tasa que tienen de osteoartrosis estos pacientes, donde inicialmente puede ser menor en los pacientes con el endobotón, pero al final del seguimiento vemos que son unas tasas muy similares en los pacientes que tienen tanto la fijación con el tornillo como con el botón. En cuanto a los resultados funcionales, entonces también vemos el OMAS, que es de 88 en el tornillo y 78 en el botón al final del seguimiento. Aquí incluso favorecen el tornillo en cuanto a los resultados funcionales. Y en el RAN 36, donde este evalúa pues, la funcionalidad pues, en las actividades de la vida diaria, en el deporte, el dolor que tienen estos pacientes, no encontraron diferencias clínicamente significativas para ninguno de los dos mecanismos de fijación. Y en las complicaciones y reintervenciones, pues hay complicaciones para ambos grupos, retiro de 4 tornillos, uno que había fallado, pues, o que se había fracturado, y 3 que tenían un aflojamiento asintomático, ellos lo retiran pues de manera sistemática. Y en cuanto al botón, uno tuvo una infección en la herida medial precisamente para evitar la lesión neurovascular, y 2 habían tenido una osteolisis asintomática, por lo que vemos que pues, el botón de sutura también puede tener algunas complicaciones, lo que podría llevar a reintervenciones. Y este es un estudio a 10 años, que es como el de seguimiento a más largo plazo que encontré, publicado en el 2022, realizado en Frankfurt, donde se estudiaron 41 pacientes con una lesión aguda, se les hizo el seguimiento a 10 años, como les digo, 21 fueron llevados a una fijación con el botón de sutura y 20 con un tornillo transindesmal. Y eso se encuentran en los resultados funcionales. El OMAS fue de 98 con el botón versus 93 con el tornillo. En las Foot and Ankle Disability Index Score de las actividades de la vida diaria, pues también la diferencia no fue estadísticamente significativa, 99 contra 95 del tornillo. Y en la misma escala, pero las actividades deportivas, entonces ya fue de 97 con el botón versus 91 con el tornillo. No encuentran entonces diferencias estadísticamente significativas, pero sí recomiendan que para los pacientes atletas a un corto plazo muestran mejores resultados con el botón de sutura. Entonces, pues hasta ahora podemos concluir por lo menos del tornillo, que es un dispositivo que es de bajo costo. No siempre es necesario retirar este tornillo, por lo que no necesariamente tenemos que llevar al paciente a un segundo procedimiento, lo cual ya sí nos elevaría demasiado los costos. Pues para la aplicación del tornillo utilizamos equipos que son familiares para los ortopedistas y que tienen una más amplia disponibilidad los tornillos que el endobotón. En algunas instituciones hay menor riesgo de lesión neurovascular, como les expliqué, por la herida medial que se debería hacer con el endobotón, y es un dispositivo que genera mayor rigidez en el tobillo, por lo que se podría utilizar para pacientes que tengan baja demanda funcional, pacientes con obesidad donde queremos una fijación que sea más estable, y una luxofractura que sea altamente inestable, donde necesitamos también una fijación que sea más rígida y más estable. Hablaste del tipo de tornillos, yo no voy a entrar a la discusión sin una pregunta. Hablaste de tornillos, acuérdense que hay tres tipos de tornillos ahí. Los tornillos canulados, tornillos sólidos y tornillos de esponjosa. ¿Por qué no se utilizan sino corticales y no los utilizan los otros dos? Profe, pues sobre todo los esponjosa tenían, pues además que aumentaban un poco los costos, estos podrían tener, y también se han descrito tornillos pues de osseointegración, donde el mismo tornillo pues hace la fijación y luego se integra pues con el hueso del paciente, pero esto puede aumentar los costos y se ha visto que tienen mayor tasa de falla. Es decir, que un tornillo de esponjosa vale más que uno de cortical. Pues eso fue lo que encontré, profe. No sé, pues los costos pues no eran y muy significativos. En lo que leíste, ¿por qué no se utilizan los de esponjosa básicamente? Fuera de ese... Mecánicamente, ¿por qué no?
Profe, pues en realidad no encontré como por qué no se utilizaran los de esponjosa. Solo, ¿Qué ocurre? pues la idea es no dar una sobrecompresión a la sindesmosis. La idea es nada más mantener la reducción pues, que logramos con la pinza. De pronto con los de esponjosa se puede hacer una sobrecorrección y esto podría disminuir aún más la funcionalidad del paciente. Esa es realmente la causa, porque usted dominando un tornillo de fuerza hace una sobrecorrección y eso no está bueno para es que cualquiera de los dos aparatos lo que va a hacer es sostener una producción que lograste. Ahorita discutimos la pinza, que discutido. Entonces te va a sostener, no necesitas en términos generales hacer una compresión. Adelante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los sistemas de botón, tenosuspensión. Son sistemas que cada vez vemos teniendo en nuestro medio mucho más disponibles, que como les voy a mostrar vienen más o menos desde hace unos 10 o 15 años. Nicolás ya nos mostró la anatomía, algo de la fisiopatología, el mecanismo del trauma, pero realmente decidimos hablar de este tema es porque es algo muy común. Sabemos que las fracturas de tobillo es algo de todos los días en nuestro servicio de urgencias, tiene una tasa aproximada de 187 por cada 100.000 personas al año, que vamos a tener que un reconocimiento temprano y un tratamiento adecuado de estas fracturas va a prevenir que estos pacientes puedan desarrollar un dolor crónico, que tengan recuperaciones prolongadas, inestabilidades recurrentes, osificaciones heterotópicas, sinostosis, que tengan inestabilidad del tobillo y pues lo último, que estos pacientes desarrollen una artrosis. ¿Cuál va a ser el objetivo de que nosotros hagamos un buen manejo y que hablemos de esto? Es que el paciente pueda restaurar su estabilidad, pueda recuperar sus arcos de movilidad, la fuerza y que pueda tener una recuperación lo más rápida y funcional posible. Hemos conocido pues todos estos sistemas de botón que han venido en avance, han venido en progresión. Sabemos que consiste en dos placas o dos botones metálicos pequeños que van a estar unidos por una o varias fibras de unas suturas especiales que van a ser unas supersuturas con unas características de una fuerza tensil significativa. ¿Qué es importante? Pues sabemos que esto debe estar apoyado en las dos corticales, tanto en la medial como en la lateral, y una de las principales ventajas o una de las principales beneficios que tiene el botón frente al tornillo es que nos va a ofrecer una fijación que va a ser estable, pero a la vez le va a permitir tener una dinámica de esa sindesmosis lesionada y que tenga algo de micromovilidad y no sea un constructo completamente, una construcción completamente rígida. Cuando miramos entonces la literatura a partir del 2009-2010 es que empezamos con el auge de estos sistemas de tenosuspensión o sistemas de sutura. Cada vez lo vemos más común en la literatura y como les voy a mostrar, pues tenemos muchas opciones comerciales que también han motivado a varios estudios como Arthrex, Acumed, Smith & Nephew. Tenemos muchas opciones que pues el principio es el mismo en que le mostré dos placas y un sistema pues de unión mediante unas suturas, pero cambian algunos métodos pues como para la aplicación, para la perforación o como para el acople de los componentes. ¿Cuál es entonces el objetivo de la fijación dinámica? Que es, como les decía, la principal ventaja de este sistema es que nos va a permitir un movimiento más fisiológico de ese peroné, pero sin perder estabilidad. Nos va a tener ventajas en el que vamos a tener, ese paciente va a tener una movilidad mucho más fisiológica del tobillo a las cargas a las que esté sometido, que tenemos tasas de retiro que son mucho más bajas que las del tornillo, que están entre el 4 y el 6%. Una de las cosas que mencionaba Nicolás frente a este tema es que podemos tener lesiones neurovasculares o molestias del material. Igual hay que hacer perforaciones también con el tornillo puede quedar prominente y puede generar también este tipo de molestias. En cambio aquí tenemos pues una placa que generalmente es plana, ovalada y que va a estar, si está bien puesta, adherida al hueso y va a generar pues una menor daño o una menor afectación de los tejidos adyacentes. Desde el punto de vista biomecánico, hay varios estudios que demuestran que tiene una distribución uniforme de la tensión, no solamente como en el tornillo, que puede estar las fuerzas sometidas en un punto específico y que, como les dije, va a mejorar esos arcos de movilidad del pie, y eso lo soportan los estudios que les voy a mostrar. Hasta el 50% de los tornillos deben retirarse, la mayoría se retiran en los primeros meses, como nos mostró Nicolás, pero a los 2 años esa tasa de retiro también sigue aumentando por molestias o por inconformidad del paciente, y sabemos que los tornillos pues tienen mayor tasa de aflojamiento, de rotura, de hacer una osteolisis y de limitación de los arcos de movilidad.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos mirar e impactar acá al comparar las dos técnicas? Entonces, en la columna de la izquierda, pues, ¿quiénes son los que van a tener mejores resultados funcionales? ¿Quiénes son los que van a tener un retorno deportivo y al trabajo en un tiempo mucho más corto? ¿Cómo vamos a impactar en el dolor? Es decir, cuál de las dos técnicas va a tener un mejor control del dolor en el paciente y desde el punto de vista de menor complicaciones, menor reintervención y menos molestia en ese paciente. Entonces, a partir de eso vamos a mirar este estudio que es del 2021 del Grupo de Toledo en Estados Unidos, en el que buscaron comparar resultados entre lo que mencionaba el doctor, tornillos metálicos, tornillos bioabsorbibles y la fijación con botón. ¿Ellos qué encontraron? Este es uno de los estudios más grandes y por eso lo traigo de primero. Son 18 estudios comparativos. En el total fueron 509 pacientes, 275 fijación dinámica, 226 en el de fijación con tornillos bioabsorbibles y 509 en tornillos metálicos. En escalas funcionales, si ustedes lo ven, el que mejor puntuación tiene, siendo estadísticamente significativo, es la fijación con botón o sistemas flexibles. Cuando la midamos también con las otras escalas como el Oleos-Molander también tiene estadísticamente significativo mejores puntajes funcionales, y cuando miramos el tiempo al que el paciente tenga un apoyo total, pues también hay una diferencia estadísticamente significativa, siendo favorable o siendo pues más, siendo mejor los resultados que tenemos con esta fijación dinámica. Cuando evaluamos las complicaciones, entonces sabemos que las principales complicaciones van a estar derivadas o del aflojamiento de los tornillos, de que hayan tornillos rotos, de la infección profunda o superficial. Y si ustedes ven, pues las complicaciones que tuvo el sistema de fijación dinámica fueron mínimas, con 3 pacientes con infección superficial y un paciente con una infección profunda. Pero derivado del tornillo, de que tengamos una diastasis, un aflojamiento o una pérdida, pues no tenemos estas complicaciones con este sistema de fijación. Entonces, ellos que nos dicen que el grupo de fijación dinámica tuvo puntajes en las escalas funcionales significativamente mejores, tasas de complicaciones más bajas, un tiempo medio hasta el apoyo total mucho menor que los tornillos, tanto metálicos como los tornillos bioabsorbibles. ¿Qué tenemos en cuenta? Este era un estudio, como lo decía Nicolás, la mayoría no tienen un seguimiento a muy largo plazo, sino que son a mediano o a corto plazo. Este estudio, que es un seguimiento que le hicieron a 5 años, a un mediano plazo, publicado en el 2020, nos muestra que a 5 años, ¿cómo se van a comportar estos pacientes? A las 6 semanas tienen mejor puntaje funcional. A los 6 meses tienen mejores puntajes funcionales, al año tienen mejores puntajes funcionales, a los 2 años tienen mejores puntajes funcionales y a los 5 años, que es lo que buscamos, tener un seguimiento más largo en nuestros pacientes, pues también van a tener puntajes funcionales que en este estudio llegaron casi mediana del 100 comparado con el tornillo que llegó al 90%, y todos estos datos siendo estadísticamente significativos a favor de los sistemas de fijación flexible. Cuando evaluamos la presencia de artrosis, que es uno de los desenlaces que buscamos impactar y disminuir en nuestros pacientes, ellos lo miden con la clasificación de Kellgren y Lawrence, y también vemos que el grupo de fijación con tornillo tuvo una mayor incidencia de osteoartrosis comparado del 65% del grupo del tornillo versus el 35% de la fijación con tornillo, con sistemas de botón, con un OR siendo para artrosis de 3.4 mayor el riesgo de desarrollar una artrosis con tornillo que con el botón. Desde el punto de vista radiológico, pues es uno de los puntos en donde más se comparan de manera equitativa y donde no se quitan tantos puntos una técnica con la otra. En lo único que pude encontrar es una diferencia significativamente menor en esa distancia tibioperonea anterior, pero el resto de los parámetros realmente no hay diferencias estadísticamente significativas si se logra una buena reducción y una buena técnica de ambos procedimientos. Cuando evaluamos el estudio anterior que les mostré era un ensayo clínico, pero cuando evaluamos el metaanálisis de los últimos ensayos clínicos, que es la última evidencia que tenemos disponible, encontramos que la mayoría de estudios tiene un buen desarrollo epidemiológico, que el riesgo principalmente de sesgos es el riesgo pues como de escoger el grupo de participantes de quién se le va a hacer o no cada uno de los procedimientos, y como vemos acá, pues la mayoría de estudios, el que menos tiene seguimiento es a 1 año, pero el que más tiene seguimiento es a 3 años, lo que nos permite tener pues un corto a mediano plazo resultados de la última y de la mejor evidencia disponible. Entonces, como ustedes ven, vamos a ver que hay una clara tendencia en todo lo que les voy a mostrar, en este caso nuevamente a OFAS,
en el que hay una clara tendencia a que tienen mejores puntajes funcionales y la mayoría de los resultados se tornan hacia el sistema de fijación. Lo mismo con el O'Reilly-Molander Score, que hay que tener en cuenta que como todos los estudios miden escalas funcionales, pero lo hacen de manera diferente y buscando diferentes impactos, la heterogeneidad en estos estudios es alta, por lo que pues los resultados hay que tomarlos con pinzas, teniendo en cuenta que si hay una tendencia a que haya una mejoría, como muestran los estudios anteriores y como muestra este metanálisis, pero la heterogeneidad es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Que sí es claro y que sí podemos tener una verdad absoluta es que las complicaciones sí son mucho menores, con una cantidad de estudios mucho mayor, comparando o a favor del sistema de sutura y botón en comparación con el tornillo, y aquí la heterogeneidad sí juega a favor de estos estudios, que siendo menor del 25% nos permite sí decir pues con sustento epidemiológico de que las complicaciones en este grupo de pacientes sí son mucho menores. Cuando hablamos de tasas de reoperación, entonces aquí vemos que hay un menor riesgo de reoperación con esa fijación dinámica en comparación con los tornillos. Como ya vimos, el porcentaje para retirar tornillos es alto, las molestias con los tornillos y la rigidez que generan también puede generar que ese paciente en un corto o mediano plazo tengamos que retirar esos tornillos, y es algo a tener en cuenta. Y aquí nuevamente les menciono que en este estudio, pues que las complicaciones acá también las miden con el riesgo relativo, y hasta un 0.55 es menor el riesgo de tener complicaciones en el grupo de botón en comparación con el de tornillo, lo que lo hace un sistema seguro, y que las complicaciones que tenemos, a pesar de que existen, pues son pocas. Con respecto al dolor, que era lo otro que estábamos mirando, estos pacientes cuando los evalúan con la escala visual análoga del dolor, a los 6 meses tienen menos 0.7 puntos a favor del grupo que tiene el sistema de fijación con botón, y a los 12 meses tienen una puntuación de menos 0.5. En el rango de movilidad del tobillo también se comporta a favor del botón, en el que tenemos un aumento de hasta 4.36 grados en la dorsiflexión y en la plantiflexión en comparación de la fijación con el tornillo. Entonces, con esto podemos concluir varias cosas: menores complicaciones, menor puntuación en la escala visual análoga del dolor en los pacientes con botón, y mayor arco de movilidad en los pacientes con botón frente al grupo de tornillo. Cuando miramos poblaciones especiales, si bien el tornillo, como lo mostró Nicolás, en esas poblaciones que tienen una obesidad, un sobrepeso, o que tienen pues una fractura que sea muy difícil de reducir, el tornillo podría ser un aliado, pero tenemos poblaciones que cada vez nos damos más en cuenta y que cada vez tenemos en consideración, debido a que pues, son los que más sufren traumas deportivos, son los que más sufren traumas principalmente a nivel del tobillo o rotacionales, que son los jóvenes y los deportistas. Entonces, ¿qué es importante también para nuestra población? ¿Cómo vamos a recuperar a estos pacientes y qué tan rápido van a volver al deporte y al trabajo? ¿Qué encontramos? Que los pacientes con fijación con botón van a tener un retorno al deporte de 12 a 14 semanas en promedio. En este caso lo hicieron con la marca comercial de Arthrex, de Tyro, y en comparación con el tornillo, que tenía un retorno deportivo de 16 a 24 semanas. Esta gráfica es la de deporte y esta gráfica es la del retorno al trabajo, en la que no es tan significativa como la del retorno al deporte, pero como ustedes ven, sí retornan más rápido también estos pacientes a sus actividades laborales con el sistema de botón que con el tornillo. En conclusión de este estudio, el botón permitió volver a practicar deporte 5 semanas antes y volver a trabajar 2 semanas antes que los tornillos en este grupo de pacientes pues, con lesiones de la sindesmosis. Cuando hablamos de lesiones deportivas, no solamente de lesiones de la sindesmosis, pues este estudio que les traigo, que es un estudio multicéntrico que fue hecho en Estados Unidos, Qatar y otros lugares, muestra la preferencia global que tienen los cirujanos al uso de sistemas flexibles, en el que, como ustedes ven, el azul son los sistemas flexibles y predomina independientemente de la lesión que tenga, si es complejo medial, complejo lateral o tenga alguna otra lesión en el pie, en comparación con los estudios, lo que nos muestra la tendencia que tenemos actualmente en el mundo. Cuando hablamos de los adolescentes, entonces este artículo del Journal of Children's Orthopedic nos muestra 44 casos de pacientes que tenían una edad media de 16 años, y como ustedes ven, los pacientes sometidos a fijación con tornillos tuvieron un riesgo 6 veces mayor de reoperar a esos pacientes y hasta 13 veces mayor de que ese implante fracasara o se rompiera, también teniendo en cuenta de que es una población mucho más activa y que pues es mucho más fácil que fracture o que dañe el tornillo.
Que es importante también en cuenta en esta población que la fijación con tornillos, pues como les dije, tenía una falla mecánica de hasta el 13%, de hasta 13 veces más, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también en este grupo de edad, la conclusión que podemos sacar es que se favorece la fijación con botón de sutura en este grupo de pacientes adolescentes, asociándolo a un menor riesgo de tanto de reoperación como que nos fracase el material. Y por último, entonces ya miramos, yo sabía que hay un tema importante y en el que más sufre el sistema de botón y es el costo, pero encontré varios estudios en el que podemos defender el costo de esto, y es que cuando miramos el costo absoluto en el momento del procedimiento, efectivamente el costo de un sistema de tenosuspensión es mucho más costoso que un tornillo. Pero cuando miramos los qualis, que son los años de vida ajustados por calidad, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más beneficio a largo plazo con el sistema de tenosuspensión que con el de tornillos. Entonces aquí comparan, esto es precio en Estados Unidos, fue un estudio hecho en el Nebraska Medical Center en el que comparan. Cuando se utiliza un sistema de tenosuspensión, el costo total es de $19,354 y empieza a ascender. Cuando comparamos con un solo tornillo, el costo para ellos en esa institución fue de 20,803, siendo más costo efectivo el sistema de tenosuspensión en ellos. Pero lo que tenemos que mirar, como les decía acá, es ellos en qué se basan para poder sacar conclusiones. Ellos tienen unos gastos fijos igual que lo que nosotros tenemos, que son gastos de la sala quirúrgica, del cirujano, de las imágenes diagnósticas, de anestesia, que en este caso es un gasto fijo de $17,726 para cualquiera de los dos procedimientos. Obviamente un tornillo es más barato, $64 versus el sistema de tenosuspensión que vale $880. En total, si usted utiliza en ese escenario el tornillo con la fijación, se le valdría $17,969 y el sistema de tenosuspensión $18,781. Pero si usted tiene en cuenta que este paciente lo va a tener que llevar a un retiro del material, a una revisión o algo más, la revisión a ellos en ese centro les valía casi $15,000, lo que aumentaba el doble el costo de la fijación con tornillos en comparación con la tenosuspensión. Y lo que les decía, lo importante es mirar los quali, y este estudio lo mira a 8 años, y lo que ustedes ven es que el tornillo, pues inicialmente tiene un costo muy alto, pero la sutura del botón va a tener un comportamiento en el que no va a tener ningún procedimiento adicional durante ese tiempo, y el costo que usted va a pagar por ese procedimiento va a ser única vez en el procedimiento inicial si no tiene ninguna complicación. Y por eso ellos encontraron que la fijación con botón gastó en promedio $1,482 menos y tuvo una mejor calidad de vida en estos quali durante el periodo de 8 años en el periodo postoperatorio. Y este otro estudio que también muestra el costo, pues el análisis costo-efectivo, que también nos lo mostró Nicolás, pues va a depender mucho también hasta qué punto vamos a retirar esos tornillos. Entonces, ¿qué es importante? Que estos botones de sutura van a ser rentables si obviamente usted retira los tornillos. Si usted no va a retirar ningún tornillo, pues va a ser más costo efectivo el sistema de tornillos. Pero vean aquí lo que ellos encuentran. Cuando las tasas de extracción son superiores a 17,5%, es mucho más rentable un sistema de tenosuspensión. Y recordemos que en la literatura, como les mostré anteriormente, hay tasas de retiro que van desde el 5 hasta el 50%. Entonces, es importante tener en cuenta, obviamente esto va a cambiar de acuerdo a las tasas de extracción, a la cantidad de tornillos y a varias variables que podemos tener. ¿Qué podemos también tener en cuenta? Sabemos que estos sistemas de sutura también son apoyados por la industria, y por eso encontré este artículo del grupo de la Universidad del Canal de Suez en Egipto, en el que ellos, al no tener recursos para tener los sistemas de tenosuspensión, pues intentaron hacer, basado en los principios, un sistema de tenosuspensión casero, en el que utilizaron un etibón tamaño 5, 2 placas pequeñas de 2 milímetros con 2 orificios, un bicril, una broca de 4 milímetros y una aguja de sutura, pues para pasar el sistema de tenosuspensión. Ellos lo hacen, aquí lo utilizan pues en un modelo anatómico, no lo utilizan en un modelo real, pero lo que hacen ellos es tratar de simular pues como el mecanismo comercial, y a partir de eso pues han tenido buenos resultados, y es importante tener en cuenta porque pues debido a esto pues uno también esperaría de que los dispositivos comerciales pues también cada vez que se usen más pues tengan un costo menor. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos frente al tema con respecto a la reducción anatómica? Ambos sistemas son capaces de tener una reducción
Si el cirujano hace de manera correcta, como lo mencionaba Nicolás, se puede hacer con pinzas, pero no necesariamente las pinzas en algunos casos pueden ser necesarias. Hay veces que puede hacer una reducción manual. Lo más importante es tener una buena reducción y una adecuada precisión técnica. Por esto aquí, pues, si se hace técnicamente adecuado, los dos procedimientos son buenos. Con el movimiento fisiológico, pues tenemos un claro ganador que es el botón. Permitan una micromovilidad mucho más anatómica, mucho más natural, emulando pues como ese pie nativo sin tener una construcción completamente rígida y que tenga un riesgo de ruptura. Con respecto a la rehabilitación, ya vimos que favorece carga temprana, retorno deportivo, retorno al trabajo mucho más rápido. Con respecto a la extracción del implante, las tasas de extracción son del 4 al 6% en comparación de las otras que van desde el 5 al 50%. Con las complicaciones mecánicas, pues acá no vamos a tener complicaciones de rotura, de osteolisis o de migración del implante. Obviamente hay que tener en cuenta de que si usted no tensa bien el implante, no va a garantizar una buena reducción, y a partir de ahí pues es importante también lo que les dije previamente de la técnica. Con respecto de la duración de la fijación, ambos mantienen la estabilidad a largo plazo, pero este no va a tener problemas en el que usted va a tener que retirarlo o hacer un seguimiento radiológico estricto buscando signos de fractura o de rotura de los tornillos. Y con respecto a los resultados funcionales, pues es claramente que los botones de sutura tienen mejores resultados funcionales en el AOFAS y en el OMAS en comparación con los tornillos. Y con las complicaciones quirúrgicas también tenemos menos complicaciones quirúrgicas, menos tasas de infección, menos tasas de artrosis, que es lo que buscamos impactar con los pacientes. Con respecto al costo, tiene un menor costo total si se evalúa el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Obviamente va a tener un costo mayor si se evalúa solamente en el momento de la cirugía, pero como ya les mostré, hay que mirar no solamente el costo absoluto, sino el quali, para evaluar realmente si es costo efectivo o no. Y eso era lo que les traíamos para hoy. Muy bien. Los que no felicitan siempre los artículos traen referente a estas dos técnicas. Quisiera preguntarle a Ricardo qué problema tiene como complicación una ruptura del material de tornillo. ¿Qué implicaciones tiene?